Audiolibro: Historia ilustrada del célebre combate naval de Iquique, parte 3. Introducción. Cuando se compara los relatos de biógrafos, historiadores y de la prensa chilena sobre el combate naval de Iquique, escritos al calor de los acontecimientos, en el momento en que tuvieron lugar con las versiones actuales sobre este evento, provoca sorpresa evidenciar las similitudes y repeticiones entre los viejos textos y los más recientes. Tal constatación nos enfrenta a un hecho. Este combate en particular constituye por excelencia un hecho moral. Se podría argumentar que debería seguir siéndolo, y que en consecuencia, en su calidad de cuestión moral, su revisión o cuestionamiento entraña el riesgo de su desvalorización. Nuestra opinión es que no existe tal peligro. Reconocer el hecho como un mito implica aceptar que su enseñanza es constitutiva de la identidad de una sociedad, y será ella la que sustente en el tiempo el mito. Este texto no se centrará sobre el mito del combate naval, pretende por el contrario explorar la realidad no mistificada del hecho, si es que ello es posible. El mito, por definición, no acepta opiniones o matices, es un mensaje claro y preciso. La realidad, en cambio, está llena de matices, de espacios en blanco. La realidad es una gran aventura llena de proposiciones e imperfecciones. El mito está libre de estos riesgos. El combate naval de Iquique tuvo lugar en 1879 durante el enfrentamiento de Chile contra Perú y Bolivia en la llamada Guerra del Pacífico. Al inicio de la guerra, naves chilenas de poco valor militar se enfrentaron con las más poderosas de la flota peruana, siendo hundida en la bahía de Iquique la nave chilena Esmeralda, con toda su tripulación a bordo y la bandera al tope de su mástil. Este hecho de valentía y honor movilizaría a todo Chile como un ejemplo a seguir, culminando con el triunfo de las fuerzas chilenas sobre los aliados. A diferencia de otros igualmente notables hechos de armas de la historia de Chile, similares en valentía y arrojo, de mayor trascendencia incluso, el combate de Iquique se sigue conmemorando hasta el día de hoy. El 21 de mayo, día de la batalla, es feriado legal en Chile. En actos oficiales reiterados a lo largo del país, las autoridades de la República, tanto civiles como militares, se juntan al pie de los monumentos. En Valparaíso, donde tiene lugar el acto principal, las máximas autoridades de Chile rinden tributo a la memoria del capitán Arturo Prat y su tripulación, al pie de la tumba de los héroes. La gesta de valentía y honor es reconocida y valorada por gran parte de la población chilena. Cuando se habla del combate naval de Iquique, normalmente se hace referencia exclusiva al enfrentamiento de la corbeta de la Armada de Chile Esmeralda con el monitor acorazado de la Armada del Perú, Huáscar. Sin embargo, si bien las naves se separaron en el curso del combate, en esta batalla participan igualmente las naves chilenas Covadonga y La Mar, así como el acorazado Independencia del Perú. Proponemos que la separación de las naves en el transcurso de la batalla no impide mirar la batalla como un todo. Empecemos analizando brevemente los escritos sobre el tema. Desde la literatura emerge con fuerza uno de los relatos más hermosos del combate naval, el Adiós al séptimo de línea de Jorge Inostroza, publicado en 1959, con más de 1 millón de ejemplares vendidos en su época. Esta novela, en 5 tomos, relata la Guerra del Pacífico de principio a fin. Antaño el capítulo sobre el combate naval se transmitía como radioteatro los 21 de mayo. No obstante su enorme difusión, es interesante señalar que esta obra tiene imprecisiones nunca corregidas. Seguramente obedeciendo a la necesidad literaria, Inostroza recrea unos personajes casi de bronce y acomoda datos y hechos al relato. Señalemos, por ejemplo, que no existe la más mínima información o documento que ratifique que el capitán Pratt ordenó al capitán Condell salir de la bahía de Iquique rumbo al sur. Tampoco es verificable que entre su tripulación Condell llevase un práctico de apellido Stanley, que es lo que hace la roca sumergida de Punta Gruesa. Sin embargo, la enorme difusión de la obra de Jorge Inostroza ha contribuido a la perpetuación y consolidación del mito. Los pocos historiadores que han investigado y escrito sobre el combate naval de Iquique se han centrado en dos cosas.
la biografía del capitán de fragata Arturo Prat Chacón y el relato de los combates. Gonzalo Vial Correa, en su Arturo Prat de 1995, nos muestra a un Prat modelo, como oficial y profesor de la Armada, como esposo y padre, católico y sin un acentuado interés por la política. Nos relata un combate muy preciso, acorde a los antecedentes que existen. Sin embargo, se muestra reiterativo en su defensa del mito y en consecuencia critica abiertamente al historiador Encina, así como a William Sutter. Francisco A. Encina publicó entre 1949 y 1952 una historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891 en 20 tomos, que vendió 200.000 ejemplares en su época. Su texto en relación a la Guerra del Pacífico, aparte de una extensa bibliografía, cuenta con recopilaciones de relatos verbales de buena parte de los jefes y oficiales que hicieron la campaña y especialmente de los generales Manuel Paquedano y Alejandro Gorostiaga, del ministro de la Guerra en campaña José Francisco Vergara Echevers, tenientes coroneles Adolfo Holley y Alejandro Cruz, aclaraciones y datos complementarios de Gonzalo Bulnes sobre puntos que creyó prudente reservar en atención a la proximidad de los sucesos. Se destaca en el relato de Encina una crítica feroz a los mandos de la Armada y del Ejército al inicio de la guerra, específicamente al almirante Juan William Rebolledo, de quien llega a afirmar que estaba perturbado mentalmente. Si bien Vial Correa le resta valor a las afirmaciones de Encina, consideramos no solo que éste reproduce fidedignamente los relatos de los protagonistas de la guerra, sino que además los hechos lo confirman. Vial Correa critica igualmente al historiador norteamericano William Sutter. Dicho autor, prácticamente desconocido, plantea la tesis de que el fenómeno de adoración de la figura de Arturo Prat responde a una situación de crisis de la sociedad chilena muy posterior a la guerra. Elevar a Prat a un altar, darle un estatus de santidad, ayudaría a la sociedad chilena a unirse en torno a una identidad común. Vial Correa, como único argumento para contradecir a Sutter, señala que la popularidad de Prat nace desde el mismo combate y especialmente dentro de las masas populares. Niega que esta adoración haya sido impuesta desde el Estado y reitera la idea de que el ejemplo de Prat fue el que motivó a todos los chilenos a enrolarse y luchar en la guerra. El heroísmo de Prat ganó la guerra. Esta idea es la esencia del mito. Las biografías de Prat se basan en, por no decir copian, textos escritos durante la Guerra del Pacífico, recopilaciones a su vez de reportajes de la prensa de Santiago y Valparaíso. Si sabemos que Prat era abogado, espiritista, ejemplar esposo, que sufría de erisipela, es por medio de diarios como el Mercurio de Valparaíso o el Ferrocarril de Santiago. Incluso buena parte de la correspondencia de los sobrevivientes de la Esmeralda, prisioneros en Iquique, era publicada en la prensa de Santiago y Valparaíso. Desde el punto de vista de historiadores menos conservadores, el combate naval de Iquique es solo un hecho más de la Guerra del Pacífico, de menor importancia al lado de la problemática de los bonos salitreros, la monoproducción de Chile en el mercado internacional y el imperialismo inglés. Estos análisis, más que destacar batallas o héroes, ponen de relieve los personajes que, escudados en el heroísmo y entrega de la vida de miles de oficiales y soldados de los tres países, compraban los bonos de las salitreras. Comillas, las ganancias que los decretos de Pinto y Santa María, presidentes chilenos en la época de la Guerra del Salitre, procuraron a Robert Harvey, George North y demás compradores de certificados y bonos, se han simbolizado en la negociación de Pampa Ramírez, cuyos certificados adquirieron al precio más alto pagado en la Plaza de Lima. Su valor de tasación era de 13.750 libras esterlinas. North los compró en 5.000 libras esterlinas y vendió las oficinas que Chile le entregó en cambio de los certificados en 50.000 libras esterlinas a la Liverpool Nitrate Company Limitada, haciendo una ganancia del 1000%. La oficina de San Donato, rescatada en 16.000 soles,
se vendió en 150.000 libras esterlinas. La primitiva, rescatada en 41.000 soles, se vendió en 200.000 libras esterlinas. La Rosario de Guara se vendió en 1.100.000 libras. Así es que con solo la venta de esta oficina, el fisco chileno pudo pagar la totalidad de los bonos y certificados salitreros. Un cálculo efectuado por Manuel Salinas, delegado fiscal de Salitreras, estimó entre 10 millones y 15 millones de libras la pérdida para el erario y la economía chilena que significó el decreto de la devolución de las salitreras. Cierre de comillas. En cualquier libro de análisis de la historia de Chile se destaca que si antes de la guerra el capital inglés controlaba apenas un pequeño porcentaje de la industria salitrera, a los pocos años de terminado el conflicto, esta constituía prácticamente un monopolio británico. Los ingleses controlaban la explotación de las riquezas minerales de los otrora territorios peruano y boliviano. Sin embargo, esta realidad reconocida y comentada en múltiples estudios nunca se conecta con los heroísmos, la pérdida de vida y el sacrificio de los soldados rasos. Constituye en verdad un punto muy difícil. ¿Cómo enunciar que la muerte de miles de héroes en la Guerra del Pacífico básicamente sirvió para que un grupo de especuladores se apoderara por muchos años tanto de las propiedades como del destino de Chile y sus habitantes? Se puede argumentar que la participación de Chile en la guerra no estaba motivada por el pillaje y que más bien el gobierno de Aníbal Pinto y de Domingo Santa María carecieron de visión para aprovechar esta riqueza para darle a Chile un desarrollo sustentable. Se conformaron con el pago de los impuestos producto de la exportación de minerales y las clases dirigentes privilegiaron la ostentación y el lujo. El presidente José Manuel Balmaceda trató de hacer algo distinto y Chile terminó en una guerra civil que cobró la vida de más chilenos que toda la guerra del Pacífico. Entender los hechos en forma aislada, como si una cosa no tuviera que ver con la otra, da lugar a un análisis económico de la guerra, político o militar, análisis fragmentados, pero la realidad funciona como un todo, en forma interconectada. Todo está vinculado, y no solo en relación a la historia de Chile, sino que Chile inserto en el mundo. Conectar las diversas miradas históricas sobre el combate naval de Iquique es uno de los objetivos de este trabajo.